atesados, brazos menudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas, abiertas de brinques, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban tan iluminados en una sola acción. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre del niño lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villapeña, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las librerías de Barrancas. Brotaban de los pantanos de Gerri y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo indecisibles. Hermanados en el conflicto y en la blindaje, iban el peón de campo de carreras y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera, el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Bienvenidos una vez más al Subsuelo de la Patria. Hoy no me acompaña mi compañero habitual Manuel Valenti, ya que está enfermo. Y hoy nuestro invitado del día va a ser Juan Cruz Cabral, miembro de la Conducción Nacional del Peronismo Militante. Y en esta semana se lanzó unas jornadas peronistas en el SADOP, en el Sindicato de Docentes Privados, donde se está tratando de pensar al peronismo hoy. Y en ese sentido, a pesar de que muchos hablan del peronismo y desconocen los grandes logros de este gobierno nacional, nosotros pensamos articular en este programa el pensamiento de Perón en conjunto con las acciones de este gobierno e ir repasando las actividades en ese sentido. Para empezar este programa, primero agradecerte, Juan, por estar acá una vez más. No, gracias por la invitación, para mí es un placer poder estar con ustedes. Lamento que no esté Manuel, un amigo verdaderamente, pero para mí es un gran placer estar acá con vos y con los amigos. Y para empezar el debate vamos a ver las primeras imágenes de la actividad del martes, del inicio de la jornada de pensamiento peronista, y vamos a ver a Héctor Sena, donde van a tratar el tema de la política internacional desde una perspectiva sudamericana. Así que vamos a imágenes y venimos al piso. La política es la política exterior. Que el peronismo en principio surge de un análisis de la política exterior. Voy a hacer un breve repaso de aquello que fue el final de la Guerra Mundial y en esto cómo las distintas potencias se distribuían en el mundo y cómo el peronismo se paró frente a esas potencias para lograr una Argentina justa, libre y soberana en el tiempo en que estaban vigentes los acuerdos de Yalta y Potsdam. Aquellos acuerdos daban cuenta de la división que los vencedores del mundo harían para luego comenzar una guerra fría que dividía el mundo en dos hemisferios, en dos polos. Aquellos dos polos planteaban un reparto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética. En ese escenario internacional, es donde se plantea ya por el año, en principio 42 y luego en el año 49 de una manera más institucional y terminada, la expresión primera del pensamiento peronista de una manera acabada. En ese año 49, que es cuando se produce aquel Congreso Internacional de Filosofía, donde vienen a la Argentina filósofos de todo el mundo y los filósofos más prominentes de todo el mundo para plantearse la nueva situación del hombre en el mundo, frente al avance, por un lado, de un capitalismo de Estado y por otro lado, de un capitalismo individualista, como era el liberalismo. Frente a eso se expresan entonces los filósofos del mundo en la Constitución del 49, frente a eso empieza a mencionarse, digamos, el peronismo de una manera general. Y dice bien Juan Cruz cuando dice hablar para afuera, porque aquella Constitución del 49 fue la institucionalización del pensamiento peronista para todos, no para los peronistas solamente, para todo el pueblo argentino. Pero
lo cierto es que en aquel momento había un interrogante general en el mundo. ¿Qué va a pasar con el hombre? Y Néstor, una mitad del mundo lo tenía sojuzgado de una manera y la otra mitad del mundo lo tenía sojuzgado de otra. El camino de liberación que plantea el peronismo es de una tercera posición y que es equidistante a cualquiera de esos dos imperialismos dominantes. Para nosotros como peronistas, la discusión sobre la política internacional es una discusión cotidiana, así como la militancia no es solamente como en los grandes países el día que hay elecciones, sino que la militancia es todos los días. Y en ese sentido nosotros creemos que la perspectiva de una comunidad organizada incluye a la participación de todos. Y si Perón había planteado esa tercera posición en la primera elección, Perón oral, por su actividad corporativa con el tema de la carne, recordarán los más memoriosos, hoy sigue vigente el tema del Estado frente a las corporaciones como una opción de hierro. Perón desarrolló la idea de una integración sudamericana que en el eje primordial tenía al ABC, Argentina, Brasil, Chile, y en el desarrollo de esto estaban las industrias complementarias, como se llama hoy a esto. En el desarrollo de esto estaba un desarrollo cultural que priorizaba. ¿Por qué? Porque él veía la integración como crecientes y sucesivas integraciones. Lo nacional, el ABC, Sudamérica, luego Latinoamérica, después la integración panamericana, para llegar finalmente a una etapa que era ineludible, era mundial. Quizás aquel Latinoamérica o Ahora o Nunca, que se escribió en el año 62, creo, plantea una opción de hierro, que es el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno, ese Latinoamérica Ahora o Nunca, que se planteó en la Hora de los Pueblos, sigue aún vigente. Creo que el tema de América Latina y de la nueva década nos obliga a pensar cómo serán los próximos 10 años de América del Sur y de la Argentina desde esta nueva perspectiva peronista. Escuchábamos recién a Héctor Sena, compañero de Transformar, y partió de una premisa que es que toda política es política internacional, que la decía el general Perón, y hoy dijimos que íbamos a intentar ver cómo vivifica la acción y el pensamiento de Perón este gobierno nacional, y en relación a eso, cómo podés mostrar similitudes o avances en tanto política internacional de este gobierno nacional que del 2003 a la fecha está dando muestras claras de buscar la soberanía nacional. Mirá, primero, lo primero que quisiera decir es que nosotros esas jornadas que estás mostrando ahí, las organizamos con la gente de Transformar y el peronismo militante, con esa idea justamente, de plantearnos que intentar mostrar durante una serie de días que el actual gobierno trabaja con las categorías tradicionales del pensamiento peronista, por supuesto en el marco del siglo XXI. Respecto de la cuestión justamente de la importancia de la política internacional como la política por antonomasia o la mayor expresión de la política, y además la que imprime a todo el sentido, parece que eso es bastante claro. El gobierno de Néstor Kirchner, que entre otras cosas me puso muy contento entrar a este canal y ver por allí una figura de la presidenta, otra de Néstor Kirchner, me puso contento eso. Digo, el gobierno que cuando asumió Néstor Kirchner, los grandes problemas de Argentina, uno podía pensar que eran, y lo eran de hecho, la desocupación, la pobreza, pero las primeras cosas que se encararon tuvieron que ver con las relaciones internacionales. La cuestión de la deuda y un gran desafío que había para la época, que era cómo íbamos a responder ya en el año 2005 a la propuesta de hacer un área de libre comercio de las Américas, que como sabemos cuando se dice las Américas, se incluye las Américas del Sur, del Centro y del Norte, y en el 2005 eso era una posibilidad. En el 2004, el 2005 estaba muy cerca, era una posibilidad cierta de integración con la potencia más grande del mundo,
lo cual nunca puede ser una integración entre iguales. O sea que la primera etapa o sea, la etapa kirchnerista, del gobierno kirchnerista, estuvo claramente atravesada por la política internacional. Y todas las decisiones estaban enmarcadas en un problema de relaciones internacionales, económico y político, ¿no? Y eso lo hemos visto en estos años permanentemente. Y desde la cuestión Malvinas, que ha regido toda la diplomacia nacional en estos años, hasta la cuestión de la deuda, que incluso ahora, hoy mismo, es un tema central, ahora que se está por hacer el juicio, la Corte Suprema de Estados Unidos está por definir qué pasa con los fondos buitre y se ha logrado que la oposición acompañe al Poder Ejecutivo a la presentación que va a hacer allá. Y también con el Club París, que es un hecho insólito que Claro. Argentina haya puesto Las condiciones, claro, se logró, porque una de las primeras, hay dos formas digamos, de enfrentar, sino de encarar la política internacional. Una es como objeto, uno puede ser un objeto en la política internacional y entonces el viento lo mueve a uno, la corriente lo lleva de un lado para el otro, y entonces son los intereses de otro los que te van llevando, y otra vez ser como sujeto, como verdadero actor. En la Argentina muchas veces nos quieren hacer creer que no tenemos entidad suficiente para poder tener una política internacional soberana. Y esa política internacional soberana sucedió en realidad en la Argentina siempre que estuvo el movimiento nacional, no solo el peronismo, sino aquel primer radicalismo que tuvo una política internacional soberana, y por supuesto los revolucionarios de Mayo, y que fue la otra gran etapa revolucionaria de Argentina. Sí, también cómo ves ahora el caso de que Rusia nos invita a participar del BRICS que se va a dar en Brasil el 15 al 17 de julio, ¿cómo lo analizás? Son todas expresiones de esa autonomía que la Argentina expresa en todos los foros mundiales. Cuando la presidenta de la Nación se para frente al G20 y en lugar de hacer un discurso de circunstancia, hace un planteo contra lo que ella llama, creo que como un gran acierto, el anarcocapitalismo financiero, y dice en la cara de las grandes potencias, si siguen así, lo que va a suceder es que van a tener graves problemas sociales y eso lleva a graves problemas institucionales, necesariamente. Está hasta señalando el riesgo incluso dentro de su propio marco teórico y político. Eh, esa voluntad de ser un sujeto, un actor en la política internacional, hace que se vayan ganando lugares en la política internacional. La otra es ir siempre de furgón de cola de otra política. Entonces a uno no lo invitan al BRICS. Nadie invita al que no dirige su propia política a un lugar como ese. Y son todas expresiones del éxito de la diplomacia argentina en estos años, ¿no? Sí, y para ir cerrando el bloque de política internacional, quería hacer un repaso sobre la política de Perón y también de este gobierno con respecto al FMI, que sabemos que el Fondo Monetario Internacional no le interesa mucho el desarrollo de los países, ¿no? Claro, Perón se negó, cuando se conformó el Fondo Monetario Internacional, a integrarlo. Cuando fue derrocado Perón en el año 55, al año siguiente se firmó el ingreso a Argentina al FMI. Y de entonces hasta Néstor Kirchner, el FMI estuvo presente en la Argentina monitoreando la política económica de nuestros gobiernos, e imponiendo políticas económicas. Y eso terminó cuando Néstor Kirchner le pagó los 9.000 y pico de millones de dólares y le dijo, bueno, ustedes no monitorean más. Y a su vez en la última negociación con el Club de París se impuso que el FMI no intervenga en la negociación. Claro, porque Argentina fue un actor determinante en eso, porque la Argentina había sido un excelente alumno del FMI y fue una demostración clara que las políticas del FMI no servían. Y es algo que yo diría que más allá del emparentamiento entre los estados de los países centrales y el Fondo Monetario Internacional, en la política empieza a verse al FMI también como un condicionador. Entonces la Argentina puede plantear, bueno, pero con el FMI nosotros no queremos que sea parte de este acuerdo, porque lo que nos pide son condicionalidades con las que no sabemos si vamos a poder cumplir, pero sobre todo que para cumplirlas vamos a tener que hacerlo a costa del hambre de los argentinos.
Entonces, ahí eso permite decir con el FMI, no, pero además permite también decir, nosotros vamos a pagarle al Club de París, pero en tanto y en cuanto el Club de París, los países miembros, que son estados nacionales, no son bancos, inviertan en la Argentina. Entonces, la Argentina paga un poco más, o sea, paga menos si esos países no invierten en la Argentina en los próximos años. Y eso es una posición no solo autónoma, sino fuertemente soberana frente a los países. En un contexto muy particular, en el que el mundo está hecho un hervidero, como podemos ver que sucede en Ucrania, donde hay un enfrentamiento clarísimo entre Rusia, Europa y Estados Unidos. Exacto, bueno, vamos a seguir viendo cómo el gobierno nacional es la mejor representación del peronismo, aunque algunos dicen que esto no es peronismo. Vamos a seguir viendo cómo desde la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, el nacionalismo cultural y la unidad latinoamericana, cómo esta es la mejor representación, y Néstor y Cristina los mejores discípulos de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Así que vamos a ver a Tomás Richards, responsable del Frente Sudamericano de Peronismo Militante, charlando un poco sobre tercera posición y unidad continental. Perón decía que esta tercera posición, lo decía textualmente, era aritmética y no geométrica, es decir, no venía a situarse entre estos dos polos, no era una posición de centro, como le gustaría a algunos ahora, sino que venía después, era una cuestión superadora de las dos opciones que entregaba el mundo después de la guerra mundial y el reordenamiento del que habló el compañero, que se dio en Yalta, que curiosamente está en la península de Crimea, que hoy está en disputa otra vez. Bueno, Perón lanza esta tercera posición, casi en soledad, y entiende que, digamos, lo lógico hubiera sido en el reparto del mundo que la Argentina quedase, por aquello de la vieja doctrina Monroe, quedase del lado de los Estados Unidos. Entonces, ve que para la tercera posición, digamos, para tener un juego autónomo, soberano, en el concierto de las naciones, digamos, el primer obstáculo que tiene es lograr la unidad continental, y lanza el ABC. Estaba Getúlio Vargas en Brasil, que se va rápidamente, después viene Dutra, que la verdad que no fue muy proclive al ABC, después volvió Getúlio, pero ya también en una posición bastante más débil, se termina quitando la vida, y en Chile pasó trotando. Entonces la tercera posición, que un poco más como un sueño de Perón no concretado. Perón ya cuando empieza a ver que se estanca el proyecto de la tercera posición, da una conferencia en el 53 en la Escuela de Guerra, que ahí expone bastante sus frustraciones. Habría que releerlo eso, porque como que se está dando cuenta que no va y lo lanzan. Jugó esa carta y se terminó, digamos, la década feliz. Y después esa postura de la Argentina, que era, como dijo el compañero, había una doctrina del hombre muy fuerte, muy clara, el humanismo justicialista, queda ahí flotando, se pierde, digamos. Después está obviamente el periodo del 73 al 76, pero viene el periodo de dictaduras, desembarca muy fuerte el neoliberalismo. Cuando cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética, nuestro país adopta una nueva doctrina temporariamente, digamos, estamos hablando ya del menemismo, ¿no?, que se llamó el realismo periférico o las relaciones carnales, que planteaba que al haber una sola potencia hegemónica, básicamente estar en contra de esa potencia, digamos, querer ampliar la soberanía de los estados nacionales era muy costoso en términos políticos, económicos. Entonces, ¿qué había que acatar? Obviamente eso deja fuera de lado toda cuestión, todo intento de política concreta de modificar el escenario mundial. Es ponernos de rodillas. Como sabemos, después el neoliberalismo sufre su crisis acá en el 2001, y bueno, llega el peronismo una vez más al poder en nuestro país, y obviamente con lo que viene a plantear el gobierno de Néstor Kirchner,
ampliar la base del Estado, que el Estado sea el rector de la política económica, que la política sea la que lidere los destinos de nuestro país. Obviamente Néstor entiende rápidamente, además por formación, pero por contexto también, que la cuestión iba una vez más por el lado de la Unión Sudamericana. Escuchábamos a Tomás Richards, responsable del Frente Sudamericano de Peronismo Militante, y queríamos reforzar un poco el concepto de tercera posición como una respuesta propia que da Perón en un contexto mundial, y a ver si cómo nos podemos ver ese contexto y cómo también se referencia hoy esa posición filosófica ante el hombre, ante la política. Ahí Richards dice una cosa que es muy interesante, porque él dice es una tercera posición no geométrica sino aritmética. No sé si lo dice exactamente así, pero yo lo conversé un rato después con él, y ahí lo expresa, pero me parece que me lo dijo un poco más, o me lo explicó un poco más, tuve la suerte de poder charlar con él un rato después. Y cuando dice no geométrica sino aritmética, lo que dice es, no es una tercera posición en medio del imperialismo capitalista norteamericano y del imperialismo socialista soviético, o del capitalismo de Estado soviético y el capitalismo liberal norteamericano, sino que es aritmética, viene después. No es el medio, sino 1, 2, 3, algo superador. Porque efectivamente la tercera posición lo que tiene distinto es que dónde está el sujeto en el cual se está pensando, desde el cual se piensa. Y el planteo de Perón es, bueno, pensémoslo desde el hombre, por eso se lo llama como un humanismo, ¿no? Y entonces el hombre no puede estar sujeto ni al totalitarismo estatal, digamos, del Estado soviético, ni tampoco, que lo que en nuestros países se sufre y es mucho más importante tener en cuenta, ni tampoco a la fuerza de los mercados, que es en realidad la ley del más fuerte, y al dinero, el dinero como rector de todas las cosas. Entonces, eso lo que tiene de interesante además es que plantea una doctrina de la política internacional que es novedosa y que se plantea como algo para ofrecer al mundo. Los norteamericanos, los rusos, los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, se repartieron efectivamente el mundo. Tuvieron una reunión en Yalta, que queda en la península de Crimea, donde hoy es el conflicto central que tiene el mundo. Y allí dijeron, bueno, la zona de influencia de Estados Unidos es América, la de la Unión Soviética es el Asia, y el África se lo repartieron. O sea, no me molestes en un lado o en otro. Y la Guerra Fría que surge después es eso, los intentos de la Unión Soviética de penetrar en América y de Estados Unidos también y sobre todo de penetrar en Asia. Los países donde, del tercer mundo, el llamado tercer mundo, donde cada una de las potencias quería eliminar la influencia de la otra. Y en esa época, por eso, en esa época también surgen los movimientos nacionales de liberación, que surgen a posteriori de lo que fue el peronismo. Y el peronismo tiene esta idea de tercera posición originalmente. De hecho, el concepto de tercer mundo es posterior. No es un tema de qué es primero o qué es después, yo no lo estoy diciendo por eso sería hasta anecdótico, sino de cómo lo importante de eso es que todavía al mundo se debe una doctrina que permita pacificarlo. Y el peronismo intenta hacer eso, y eso lo podemos ver también y vuelvo, me repito quizás, en los discursos de la presidenta en los foros internacionales, donde plantea estas cosas, donde plantea, bueno, pero en igualdad de condiciones hay más posibilidades para la paz. Cuando la presidenta dice que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el cual las potencias tienen poder de veto, es decir, que se puede o no atacar un país según lo que las potencias digan, y eso genera una desigualdad en el marco del gobierno internacional, si tal cosa existiera, eso, dice la presidenta, eso es germen de violencia, porque esa desigualdad es la que es germen de violencia. Y allí la presidenta se para otra vez en ese tercerismo, que no es una tercera posición, porque muchos dirían, pero ¿cómo va a haber tercera posición si no existe más el bloque soviético? Lo cual
con lo que estamos viendo últimamente que pasa con Putin y Rusia, podríamos discutirlo un rato, si lo importante es si es comunista o no, o más importante que sea Rusia. Pero de todas maneras, en el planteo de Richards está la respuesta. No es en el medio de esas dos opciones para el mundo, sino que es superador, es una tercera posición aritmética. También Richards hablaba de la búsqueda de Perón por la unidad continental, mencionaba el ABC, mencionaba también cuando fue a Paraguay a devolver... Claro, porque lo que sucede es que esas dos grandes potencias son a su vez dos grandes estados continentales. De la Segunda Guerra Mundial surgen esas dos grandes potencias y la Segunda Guerra Mundial en sí misma, así como la primera, es en realidad la guerra entre los estados-nación, los pequeños estados europeos, Alemania, Francia, los que conocemos, los países del centro del mundo, los países que dominaban el mundo durante centurias, que guerrearon entre sí. Pero a la salida de las dos guerras, lo que quedaron fue no el Estado-nación como dominante, un Estado-nación europeo como había sido Inglaterra, la última gran potencia, sino los dos grandes estados continentales. Estados Unidos, que es un verdadero continente en su dimensión geográfica y demográfica, y la Unión Soviética, con la que sucede lo mismo. Entonces hay un planteo de Perón que en realidad tiene su raigambre en la propia historia de nuestro país o de nuestra región, que nosotros tenemos que construir también un Estado continental. Eso es lo que Perón plantea. Entonces, frente a esas dos grandes potencias, como política realista, porque una cosa es decir, tenemos una tercera posición y esto es mejor, hay que construir eso. Y lo que Perón entiende que el modo de construirlo es construirlo a través de generar la unidad de Sudamérica en primer lugar, y se plantea el eje Argentina-Brasil-Chile que se conoce como ABC. Y también Perón decía que el 2000 nos iba a encontrar unidos y dominados. Te voy a pasar 15 años después, 14 años después de esa afirmación para ver cómo vos ves la política sudamericana, tanto de Argentina como la del continente en este momento. Bueno, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, decía Perón, allá por la década del 60, seguramente habrá sido que lo anunció, pero seguramente, y fue un gran principio peroniano, digamos. Efectivamente, el año 2000 nos encontró dominados. No se había generado las condiciones de unidad de la región, y los que recordamos el año 2000, podemos decir claramente que la Argentina era un país dominado en aquel momento, y el conjunto de América Latina. Sin embargo, de esa misma situación de crisis a la que habían llegado nuestros países, surgió porque no se puede tener sojuzgado a países de la entidad de los nuestros durante tanto tiempo. Es muy difícil, porque hay pueblos atrás con una historia y una tradición de lucha y una tradición política que empiezan a encontrar respuestas a eso. Y lo que sucedió fue que los países de América del Sur, sobre todo, encontraron caminos de autonomía y lo fueron encontrando a la vez generando un sistema de alianzas interno que derivó en lo que fue la UNASUR y la CELAC, con el gran caudillo continental que fue Hugo Chávez y con esos grandes jefes que fueron Lula y Kirchner, que construyeron en ese eje que ponía un cierto equilibrio entre el gigante Brasil y la América hispánica, entre Argentina y Venezuela, el petróleo y las posibilidades de generar alimentos y la industria argentina, muy golpeada pero todavía existente, una unidad continental con perspectivas, porque el punto es que eso hay que construirlo con perspectivas, no es una cuestión declarativa, sino que poder construir en sí mismo una potencialidad, ¿no? Parece que si Perón tenía razón, pero la Argentina tuvo la entereza para, a pesar de haber llegado al año 2000 dominado, en solamente el plazo de 2 o 3 años, dar vuelta a la taba y comenzar ese camino de autonomía y de soberanía. Bien, quedó bastante claro la política del gobierno nacional en términos peronistas, que es buscar la unidad latinoamericana. Ahora vamos a ver a Mariano Memoli, director nacional del Antártico, a escuchar un poco también sus reflexiones en la jornada peronista del martes anterior. Sabemos que este martes también va a haber una jornada nueva sobre democracia integrada, así que vamos a las imágenes y seguimos. La Antártida, por definición, debería ser peronista, porque hay algo que se ha tratado, así como cuando se habla de la desmalvinización, también podemos hablar del hecho de negar a Perón como un eje central, un estratega de la geopolítica internacional en los conflictos del Atlántico Sur y la Antártida, que nos han llevado a un
casi conflicto armado en 1952 y 1953 con Gran Bretaña, que fue ordenado por el propio Churchill y que eso quedó en el pasado. Una de las primeras cosas que hizo Perón al iniciar su gobierno fue reordenar la Comisión Nacional del Antártico y entender cuál era la necesidad de darle importancia al sur, de darle importancia a Tierra del Fuego, darle importancia a las Malvinas, darle importancia a Georgias, a Sandwich, refundar la Compañía Argentina de Pesca para que esa compañía que estaba instalada en Grytviken, en las Georgias, tuviera una cierta cotización en el mercado de valores de Buenos Aires como uno de los actos soberanos. En ese sentido, Perón, más que presidente, era un tipo sumamente astuto y supo jugar con el derecho internacional, la no utilización de las fuerzas y la creación de institutos para la ciencia, y saber que dentro de la política internacional, basados en el derecho internacional, cuando la razón y la historia nos asisten, nosotros ahí vamos a tener un eje para llevar adelante nuestros derechos soberanos. ¿Y qué hace el Reino Unido? ¿Por qué el Reino Unido se ponía tan nervioso, así como se puso nervioso Clarín cuando le empezaron a sacar las carpetas? Se pone nervioso porque la reivindicación que hace de la Antártida la hace a través de las Malvinas. Entonces, el Reino Unido habla del British Antarctic Territory, que es ni más ni menos que el territorio antártico sobre el cual nosotros tenemos legítimos derechos, basados en Malvinas, Georgias y Sandwich, como un todo para el colonialismo más reaccionario que pueda existir en estos momentos, porque se expulsaron a los argentinos de Malvinas. Ese es el tema. Entonces, de ahí parte el reclamo y parte una ocupación que la Segunda Guerra Mundial le abre los ojos, y ya lo teníamos en claro nosotros. Ya el Perito Moreno en 1904 había ideado esta defensa de lo nacional en el sur, y ahí Argentina empieza a trabajar. Inglaterra amenaza con un ataque militar, Perón manda toda la flota de mar a la Antártida justamente para sostener esta presencia argentina en Antártida, y es en ese momento, en 1948, en una sesión especial del Congreso de Venezuela, que Venezuela dice: lealtad a los países suramericanos, y ratificamos la soberanía argentina y chilena para la Antártida y repudiamos toda presencia extracontinental en la Antártida. Esto es Venezuela también, compañeros. Esta es una anécdota que cuento siempre, que viene el embajador británico a verlo a Perón y le dice: bueno, quiero a ver cómo solucionamos esto de la Antártida, porque la Antártida en realidad es una dependencia de las Islas Falkland y estas son inglesas, entonces le corresponde a Inglaterra. Perón le contesta: esta es la historia del tipo que me roba el perro y me manda al abogado para que le entregue el collar. Entonces, ahí estamos planteando cuáles eran los objetivos. ¿Cuál es la respuesta de Perón? Más conocimiento, más ciencia, más cultura. ¿Cómo se podía tener cultura en esa época? Manda a Luis Vecchioni, de Sucesos Argentinos, el noticiario ese que salía, a filmar las campañas antárticas del gobierno nacional y popular que teníamos en aquella época. Después de tantos años, Perón escribe en un discurso que dice: estamos haciendo ahora lo que tendríamos que haber hecho hace 50 años, pero fieles a nuestra doctrina, que mejor que decir es hacer, lo estamos haciendo en este momento y esperamos dentro de 50 años no tener que lamentarnos por lo que no hicimos. Entonces, 50 años después, aparece otro presidente, viene del sur, cambia el paradigma, tiene una continuidad con Cristina, con su esposa, y ¿qué genera? El mismo paradigma, el redescubrimiento del peronismo básico, del peronismo esencial, que es el que nos une, y tenemos un Ministerio de Ciencia y Técnica. Seguimos con más del Subsuelo de la Patria. Si te querés comunicar, podés llamar al 4249-7123, nos podés dejar un mensaje. Y seguimos con esto de tratar de vincular el peronismo con el presente de hoy. Cómo vemos el peronismo hoy, cómo este gobierno es la fiel representación de la doctrina justicialista.
Y estábamos viendo a Mariano Memoli, director nacional del Antártico, hablando sobre la relación de Perón y la política de Néstor Kirchner con respecto al Antártico y las Islas Malvinas, nuestras Malvinas, y te pregunto cómo podemos relacionar esta lucha por la soberanía a través del derecho, la paz, cómo lo ves y cómo lo ves de acá en adelante, ¿no? Arranquemos por el primero que dijiste. Si estamos discutiendo e intentando vincular el peronismo, sabemos histórico, podríamos decir más bien doctrinario, con el actual gobierno. En estos días hubo una polémica muy interesante, o comenzó una polémica muy interesante, por la creación de la Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, que quedó a cargo de Ricardo Forster. Hay muchos, y me parece que hay cosas que como que terminan el debate, que reaccionaron enojadísimos con eso, y algunos del llamado tronco peronista, gajos desprendidos del viejo tronco peronista. Me tocó escucharlo a Eduardo Amadeo decir que hablar de pensamiento nacional era poco menos que quemar libros, porque entonces había unos libros que no servían, y la verdad es que, dicho eso, desde alguien que se arroga la condición de peronista, poco menos que sorpresivo, porque la verdad, o sorprendente, porque si alguna corriente de pensamiento pertenece al peronismo, es a la llamada corriente del pensamiento nacional. Por eso el último libro de Perón se llama Modelo Argentino para un Proyecto Nacional. El planteo que hacen algunos es que al decir nacional eso deja fuera a los demás, y que entonces al decir de los demás que no son nacionales, usar lo nacional es una forma como de fascismo. Bueno, bien, sucede que, como venimos hablando, uno de los hechos de la realidad política internacional, que es la política por antonomasia, es la existencia de él o los imperialismos. Entonces, en un país periférico como el nuestro, donde el imperialismo tiene una existencia real, no comprender esa existencia es necesariamente una actitud que va en desmedro de la nación. Entonces, por ejemplo, cuando vemos ahí a Mariano Memoli, director del Antártico, hablando de la cuestión de la Antártida como una cuestión de soberanía, lo que estamos viendo es eso. ¿Con quién estamos peleando esa soberanía? Y con Inglaterra, al que podríamos llamar, y algunos dirán qué barbaridad, nuestro enemigo histórico. Inglaterra es nuestro enemigo histórico, y si no, hagamos la cuenta. Las invasiones de 1806 y 1807, la vuelta de Obligado, el bombardeo en el golpe del 55, son buques ingleses los que le dan combustible a los buques de la Armada golpista. En el año 53 hay, que es muy desconocido, en la Antártida, un ataque a la base argentina de tropas inglesas para dificultar el ejercicio de soberanía argentina sobre la Antártida. Y de hecho las Malvinas, cuando los ingleses vuelven a Sangre y Fuego en el 82, son para ellos importantes porque son la forma de desembarcar en la Antártida, que es un lugar estratégico porque es una especie de continente del futuro, donde puede haber montones de cosas. Bueno, el punto neurálgico de la cuestión es la existencia del imperialismo. Que no es una palabra vieja, porque a veces parece que uno, a veces lo acusan a uno, pero eso es viejo. Bueno, pregúntenle a los iraquíes, a la gente en Afganistán, a los libios, si el imperialismo es algo viejo. Lo que sucede es que acá asume otras formas. Y también tiene una relación con la fuente de materias primas, que Perón también decía que del imperialismo se le hacía buscar apropiar tanto por las buenas como por las malas, y creo que eso también está de telón de fondo en la cuestión de Malvinas, ¿no? Claro, y el problema es que la defensa de los recursos naturales requiere inteligencia. Si vos tenés claro que vienen por tus recursos naturales, vas a poder actuar inteligentemente. En Argentina lo que sucede es que hay dos grandes bloques, de los cuales uno pretende vivir autónomamente y el otro pretende vivir en alianza con esos imperialismos. Y esa alianza deja fuera a los sectores populares, a millones de argentinos. Entonces, cuando aparece el peronismo, por eso genera
tanta irritación? Porque a veces se escucha, ¿no? El país está dividido, el país está dividido. Y sí, lo que sucede es que sí, porque hay una división entre esos dos grandes proyectos. Son dos grandes proyectos, uno que viene de los viejos unitarios y otro que viene de los viejos federales. Y siempre estuvieron en pugna y nunca se solucionó ese enfrentamiento. Uno que intenta una cierta autonomía y otro que en alianza con el imperialismo favorece a determinadas clases sociales que van cambiando con el tiempo, ¿no? Parece que por ahí hay que invocar la cosa de la soberanía, entenderlo por ahí. Sí, me permite una reflexión que una vez una compañera de Transformar, Verónica Randi, decía que en relación a esto que vos decías, que el país está dividido. Sí, está dividido porque hay dos bloques antagónicos, uno aspira a la soberanía política, a la independencia económica y a la justicia social, y otro que aspira a totalmente lo contrario. Y ella decía que igualmente este gobierno fue el que más unió después del de Perón, porque es el que permitió que cada vez más argentinos se puedan mirar a los ojos cuando van a cenar. Porque antes, hace 10 años atrás, cuando imperaba ese bloque antinacional, y lo sabemos por las crisis del 2001, por todo lo que sucedió en los 90, la venta del país y la pérdida de soberanía, cada vez más argentinos no tenían para comer. Y este gobierno lo que vino a recuperar es también a lo que quería apuntar, es cómo se relaciona la industria, el plan de industrialización de Perón con el que estamos buscando impulsar nuevamente ahora, desde el 2003 a la fecha, y esto como el impulsor, el motivo que puede hacer una grande una nación, que es el trabajo, ¿no? Verónica Randi, que la conozco también, lo que dice es que en realidad en el 2003 lo que se volvió a unir es la mesa familiar, porque los chicos comían en el merendero, comían en la escuela, y ahora comen en sus casas, comen con sus padres, y eso es unión. Y sí, claro, el trabajo dignifica desde la visión peronista, no es solamente un elemento de explotación, sino que el Estado está para evitar que sea un elemento de explotación y garantizar que sea una forma de dignidad. Y el trabajo se obtiene en la sociedad moderna a partir de la industrialización. La capacidad de generar puestos de trabajo proviene de la industrialización. En un esquema agrario, imagínate que vos explotás 1000 hectáreas de soja con 2 empleados que trabajan cada tanto cuando hace falta, ¿cuánta gente puede emplear una economía agraria? Es casi una economía de subsistencia, por más tecnificada que esté, que inclusive la tecnificación arroja gente a la desocupación. Me parece que eso es, pero principalísimo, la cuestión de la industria, a mí me parece, obviamente. Sí, también es con una evidente. Y también es hilando, digamos, los temas que fuimos charlando en el programa, la Unión Latinoamericana en cuanto a la soberanía de Malvinas, cómo el bloque continental está respaldando la política de Cristina, con respecto al modelo industrial, cómo la posición filosófica, la tercera posición, pone a la economía al servicio del hombre. Creo que una reflexión con respecto a esto, como para clarificar esto que también va a ser una de las charlas en las que se va a hablar de la economía al servicio del hombre en las jornadas peronistas, ¿no? Sí, la idea de la economía al servicio del hombre es una idea central para el peronismo. Porque lo que Perón plantea, en varios lugares, es que todo se reduce a eso. Es decir, el dinero, el capital, la riqueza. ¿Para qué está? ¿No? Entonces, en el esquema capitalista está para que el capitalista haga de él lo que quiera, y entonces de esa manera el capital controla la economía. Lo que dice Perón, yo tenemos que hacer que la economía esté controlada por la soberanía popular, para ponerla al servicio del hombre, porque si el capital controla la economía queda al servicio del capital. Lo increíble es que eso se plantea como una forma excelsa del individualismo, del derecho del individuo. Y es notable porque en realidad el capital, al ser controlante de la economía, lo que genera es mayor concentración del capital. Entonces es verdad, va en beneficio del individuo, pero de muy pocos individuos. Cuando uno pone la economía al servicio del hombre, el capital al servicio de la economía, es decir, de esta riqueza la vamos a usar para que esto funcione así, aquello funcione de esta otra manera. Ponemos el capital al servicio de la economía. Y esa economía se dirige al servicio del hombre, entonces eso llega a más individuos. En realidad, el respeto por la libertad del hombre y de su dignidad es mucho más profundo cuando se controla al capital para poner al servicio de la economía que cuando se deja que la economía quede al servicio del capital. Y ahí está
quizás la médula del pensamiento económico peronista, que hemos visto en estos años cómo funciona, que lo vemos estos años en el enfrentamiento durísimo que tiene el gobierno con las grandes corporaciones económicas. Lo vemos hoy, el gobierno permanentemente intenta que lleguen recursos al conjunto de los argentinos y las grandes corporaciones intentan adueñarse de esos recursos a través de los aumentos de precios y de los 1000 mecanismos que pueden generar. Se nos está terminando el programa, pero quería dejarte una pregunta para que termines como reflexión y después que nos comentes en qué van a consistir las próximas jornadas y también que nos cuente la fecha de la jornada de cierre, que no es martes, como va a ser las próximas charlas. Y vos decías hoy que hay que pensar en perspectiva. Y pensar el peronismo hoy en perspectiva, ¿cuál es el rol del peronismo de acá en adelante en estos próximos años? El peronismo es, además de un movimiento histórico, un sistema de pensamiento. Y además es un sistema político. Es las tres cosas. Es historia, pensamiento y política. Naturalmente, en los momentos claves de la historia, como puede ser en el que estamos a las puertas falta un poquito, pero no tanto, para la vida democrática, de un cambio institucional como va a ser el del 2015, el peronismo tiene muchísimo que aportar, como lo está haciendo, pero hay mucho para pensar, porque cada etapa requiere más pensamiento. Perón decía que de la doctrina se pasa a la teoría y que luego hay que conseguir una nueva síntesis y volver y construir nueva doctrina, permanentemente, sabiendo que hay principios inmutables que son la justicia social, la independencia económica, etc. Las 5 banderas que vos nombraste, pero nombraba 3. Entonces, este es el momento para que el peronismo se piense a sí mismo, como lo reclama la presidenta, que proviene justamente del peronismo. Proviene y es peronista. Entonces nosotros nos planteamos eso, vamos a hacer unas jornadas de pensamiento peronista ahora que están por cumplirse 40 años de la muerte del general Perón. Entonces nos parecía que el mejor homenaje era a Perón, no era solamente hacer un acto que vamos a hacerlo el 30 de junio, un día antes, la víspera del 1 de julio, que es el día del aniversario, sino a hablar de peronismo como lo que es, un sistema vivo, político y de pensamiento. Y para eso nos planteamos varios ejes. Uno fue este que vimos acá, que es la doctrina política internacional. Otro es el modelo de democracia que vamos a hacer el próximo martes a las 6 de la tarde allí en SADOP, en Capital Federal, Perón 2625, donde irán Jorge Rashid, Vicente Calvano, Graciana Peñafort y Mariano Pinedo, grandes cuadros militantes y pensadores que tiene el peronismo. Y luego uno sobre economía, que lo llamamos justamente la economía del servicio del hombre, y lo otro sobre digamos, sistemas de pensamiento y peronismo. Porque nos parecía que hay algunos que plantean al peronismo solo desde ese rol histórico. Entonces parece como que con Perón, como ya pasó, nunca más va a suceder. Que es verdad, Perón hay uno solo, y siempre habrá uno solo, y será para nosotros, estará siempre en nuestro corazón un lugar privilegiado. Pero lo cierto es que si eso es así, nos vamos todos a casa, dejamos que las cosas sucedan por su parte y los peronistas no tenemos razón de ser. En cambio, eso es una forma. Jauretche decía que había dos nacionalismos. Un nacionalismo que consistía en el hijo que vela la tumba del padre. Y otro, decía, al que pertenecemos nosotros, que estamos viendo una nación nacer, que es el del padre frente a la cuna del hijo. Bueno, nosotros somos eso, un peronismo que ha renacido luego del periodo oscuro de los 90, en el cual fueron traicionadas todas sus banderas, y gracias a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández pudo volver a mostrar que tenía una voluntad de transformación. Y ahí estamos los que acompañamos todo ese proceso. Y en estas jornadas queremos mostrar que eso no solamente es esta década ganada, sino la década por ganar y las subsiguientes, que es lo que la Argentina necesita para nosotros, de nuestra perspectiva. Bueno, Juan, te agradecemos por estar acá en el Subsuelo de la Patria, como siempre. No, estás invitado para volver a participar. Y bueno, se nos está acabando el programa y vamos a terminar y cerrar con Mario Almirón, las palabras de Mario Almirón en el programa. No vamos a volver al piso, pero quédense a escucharlo, que vale la pena. Mario Almirón, que es secretario general del SADOP y de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Educación y Cultura. Y además nos prestó la casa, porque las jornadas se hacen allí en el SADOP. Y ese hijo que estamos viendo nacer, esa crecer,
es la justicia social, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y es por eso que vamos a seguir militando y haciendo más programas del Subsuelo de la Patria. Los esperamos hasta el próximo sábado. Nos decía que toda política es política internacional, ¿no? Nos marcaba como centrales las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Nos planteaba que un proyecto nacional y la necesidad de un proyecto nacional no podía no pensar la relación del país con Latinoamérica y la unidad de los pueblos latinoamericanos. De alguna manera lo que nos estaba diciendo era la imposibilidad de construir un país independiente, soberano, con justicia social, si no es integrado a Latinoamérica. Perón tenía claro, y creo que es la realidad que hoy vivimos, que la unidad latinoamericana es una construcción política que tiene enemigos, claramente tiene enemigos. Siempre los tuvo en el norte imperial, en el imperio, y lo sigue teniendo hoy. Nosotros, cuando pensamos estas ideas de Perón en la actualidad, tratamos de compartir un diagnóstico, un análisis, una suerte de escenario de cómo hoy se produce este debate, cómo es intentar construir peronismo en clave latinoamericana en la realidad de nuestros países, ¿no? Partiendo de una idea de la política exterior, que no es lo mismo que la diplomacia, una idea de la política exterior que busca cómo se defiende el interés nacional más allá de las fronteras territoriales de nuestra patria. Esa es la idea, creo que el peronismo tiene de lo que es la política exterior, cómo se defienden los intereses nacionales más allá de nuestro territorio. Nosotros creemos en una política exterior en donde de alguna manera se preserva el interés nacional, y eso tiene que ver con la ruptura, con la insubordinación, y no tiene que ver con la sumisión. Venimos de vivir un proceso neoliberal en la década del 90, como aquí se dijo, significó un antiproyecto, es decir, el antiproyecto de la justicia social. Es la sumisión total al norte imperial, es la renuncia a ser nación para simplemente subordinarnos a lo que el imperialismo quiere para nuestro pueblo y nuestra tierra. Bueno, en principio, hoy uno en Latinoamérica ve dos grandes bloques, ¿no? Esquemáticamente. Por un lado, un bloque neoliberal, como se decía aquí también, es hijo de la escuela de Chicago y de una visión en donde el mercado ocupa el centro de la escena y desplaza al Estado. No se trata solamente de una cuestión económica, también es una cuestión económica, pero parte de la disputa que el neoliberalismo hace en nuestros países tiene que ver con apropiarse, concentrar y no distribuir los bienes culturales. Hay un pensamiento de educación y cultura para una élite, hay una mercantilización de la idea de la cultura y la educación, lo que no hace es considerar a la cultura y la educación como lo que es, un derecho humano y por lo tanto universalmente accesible para todos, sin distinción, sin discriminación. El otro bloque es lo que llamamos el bloque popular, que lo que busca es distribuir esta concentración muchas veces injusta en nuestros pueblos de bienes económicos, sociales y culturales, que tiene que ver con la actitud de ruptura que yo decía antes. Y cuando presidentes de nuestro país, de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, de Bolivia, marcan claramente una agenda de integración regional y un espacio autocentrado que rompe con esta idea de dominio que significaba el ALCA, un gran mercado desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Para nosotros está muy claro, absolutamente claro, que la posibilidad de transitar de una democracia simplemente formal a una democracia real ha tenido que ver con esa actitud de defender el interés nacional, de proteger el trabajo, de considerarlo como un derecho humano, igual que ocurre con la educación. Si hablamos de dos bloques, hablamos también de un territorio en disputa. Frente a ese escenario de disputa entre el bloque neoliberal y el bloque popular, que expresa en buena medida las ideas históricas del peronismo, nosotros, los compañeros que militamos este espacio de la cultura y la educación, decimos, bueno, es importante ver con visión también autocrítica qué posición asumimos, ¿no? En aquellos países
donde se ha dado una preeminencia de las ideas neoliberales y de las prácticas neoliberales, al movimiento sindical, al movimiento de los trabajadores, a las organizaciones gremiales, el espacio que nos queda es el espacio de la resistencia, ¿no? Es lo que hicimos un conjunto de gremios en nuestro país en los años 90, que nos nucleamos en torno al movimiento de trabajadores argentinos, al MTA, para resistir políticas liberales.